Libro de Apocalipsis, este, la última vez, hace ya 2 semanitas, que nos reunimos, veíamos una porción de aquí, es Apocalipsis capítulo 5, y eh, me, me- me ayuda a recordar el libro de Apocalipsis, hermanos, que Juan, a pesar de la situación en la que estaba, padeciendo por Cristo, siendo el último de los apóstoles, y teniendo esta revelación, después de escribir a las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y capítulo 3, Él les muestra una imagen que nosotros ahora mismo deberíamos de tener. Las iglesias de Apocalipsis estaban teniendo diferentes pecados, situaciones muy distintas. Unos se olvidaron de su primer amor, otros permitieron falsa enseñanza, otros eran tibios, ¿recuerdan? Cada iglesia era diferente. Pero Juan le recuerda a estas 7 iglesias y nos recuerda a nosotros algo que está en el versículo 13. Es Apocalipsis 5:13. Dice Juan: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Lean conmigo esta parte. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios, en esta tarde quiero pedirte para que tu palabra hable a nuestros corazones, aun si en nuestro corazón hay incredulidad, falta de fe, Señor, desánimo, pecado, Señor. Que tu palabra nos ayude a recordar que tú eres un Dios que gobierna y que Cristo está sentado en su trono, al igual que tú, mi Dios, que sabemos que ahora por Cristo podemos acercarnos sin temor al trono de tu gracia para alcanzar misericordia. Así que, mi Dios, ayúdanos que nuestra mente quede grabado que Cristo está sentado en su trono y Él reina como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que solo Él merece la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, mi Dios. Ayúdanos a recordar esto y a guardarlo en nuestro corazón, y ayúdanos a poner nuestra mirada en Él. Oramos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, cuando el pueblo de Israel fue establecido por Dios, una de las tareas principales es que Israel debía representar a Dios en la tierra. Ese era el propósito del pueblo de Israel. Lamentablemente, mis amados, el pueblo de Israel falló de maneras terribles en su tarea. Ellos se comportaron de una manera terrible, olvidaron quién era Dios, imitaron a otras naciones, se volvieron a los ídolos de otras naciones. Ellos creyeron que porque Dios les había escogido y llamado, no les sucedería nada, pero Dios había determinado consecuencias para el pueblo si ellos eran desobedientes. Así que mm, hay 4 cosas, mis amados, por lo menos hay más, pero vamos a ver 4 si alcanzamos en esta mañana. Vamos a ver 4 cosas, este, por lo menos en las cuales cuando Cristo aparece, Dios estaba tratando con el pueblo. Ahora, es importante, mis amados, que entendamos que, que cuando Cristo llega a la tierra, en forma de hombre, se hace hombre siendo Dios, Él venía a representar a Dios de una manera perfecta. En la tierra Él es él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, este, mm, y, y veremos 4 cosas en esta tarde para entender si hemos sido semejantes al pueblo de Israel, que hemos olvidado el llamado que Dios nos da. Y esta es como la idea central. ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra hoy y qué haremos mañana si el Señor nos permite vivir? ¿Y qué haremos en un año, en 10 años? Representar a Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra función, no es otra. No es representar a mi padre, a humano, a mi madre, a mi apellido, no. Es representar a Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que este versículo llama mi atención? Porque dice que el que está sentado, refiriéndose Juan a Dios, y el Cordero debe ser la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Ahora, mis amados, cuando nosotros olvidamos que Él está sentado en su trono
y que toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria y todo el poder, todo lo que existe debería rendirse a Él y deberíamos realmente vivir como representantes de Él en la tierra, pues es porque quitamos nuestra mirada de Él. Eso sucede a lo largo de que vamos conociendo del Señor, leyendo la palabra, dice el pastor Charlie, nos vamos familiarizando, es muy común, pues al cabo ya soy cristiano, Cristo murió y puedo seguir viviendo como yo quiera. Mas vamos a ver estas 4 cosas que sucedió con el pueblo de Israel. Vayan conmigo a Mateo, y ahorita regresaremos aquí a Apocalipsis 5:13, que aún sí hemos sido semejantes al pueblo, y creo que esto va a ser de bien para nuestra alma en esta tarde. Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3. Dice lo siguiente, a partir del versículo 4, quiero que vean algo. Este es cuando Juan el Bautista llega, antes de que Jesús viniera. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, o sea, el pueblo, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación, vean esta frase, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Mis amados, una de las razones por las que las personas muchas veces dicen seguir a Jesús es porque ellos quieren huir del infierno, de la ira que viene sobre ellos. Y el Señor conocía lo que había en su corazón. El Señor conoce cuál es la razón que estamos diciendo que seguimos a Cristo, si realmente nada más para no ir al infierno o realmente porque vemos a Jesús sentado en su trono. O sea, si vemos a Jesús sentado en su trono, realmente deberíamos someternos a Él y obedecerlo a Él porque Él es Rey de Reyes. Él está sentado, Él merece toda la gloria, todo el honor, todo lo que está en el cielo y en la tierra debería servirlo a Él. Ahora, vean, Juan les hacía esta pregunta, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Esto le decía a todos aquellos que querían nomás pues bautizarse, pero no había un arrepentimiento genuino. Vean el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Juan sabía que aún la manera en la que el pueblo se comportaba o se había comportado a lo largo de todo el tiempo era una manera como si Dios no existiera. De hecho, si vemos el Antiguo Testamento, vemos cómo eran rebelión tras rebelión tras rebelión. Dios los tenía que sacar de su tierra, llevarlos a Babilonia con los asirios, un montón de cosas, y ellos seguían tercos en su pecado, en su rebeldía. Ahora, pasaron 400 años, Dios no había hablado nada, y en eso aparece Juan, y Juan empieza a decirles que se arrepintieran de corazón, porque aún en esto, mis amados, el, el pueblo podía ser religiosamente o externamente hacer las cosas, pero su corazón estaba muy lejos, que es lo que Jesús dice. Ahora, ven el versículo 9, lo que dice, eso es a donde quería llegar. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esta imagen es interesante. Imagínense un hacha puesta a la raíz de un árbol, a la raíz, no al tronco, a la raíz, para cortarlo de raíz. Dice, por tanto, todo árbol, vean esta parte, mis amados, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Dice Juan, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, su aventador está en su mano, eso es como para cortar las plantas, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mis amados, Dios había determinado, y esto sonaría fuerte, pero Dios había determinado desechar a Israel. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido obedientes al Señor. Aunque Pablo más adelante, en Romanos, dice que todo Israel será salvo, pero aún sabemos que a pesar de que el pueblo asentado en tinieblas, que es Israel, vio gran luz, dice que a pesar de eso su corazón estaba endurecido y volteado hacia otros dioses, no estaban inclinados hacia Dios. ¿Y qué vemos aquí, mis amados? Que ellos ellos habían perdido el derecho de representar a Dios. Dios les había dejado una tarea.
ser luz a todas las demás naciones, pero ellos habían dado la espalda a Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando ya hemos escuchado lo que Cristo hizo por nosotros, cuando ya hemos entendido lo que Cristo nos dio para ahora ser representantes de Él, pues podemos decir, bueno, pues ya, al cabo ya estoy seguro, mi salvación es segura y puedo vivir de cierta manera. Y no es así, mis amados. Dios trató con el pueblo de Israel al grado de que Él dijo que iba a darle celos con otro pueblo, que éramos nosotros los gentiles, para que ahora de ambos pueblos hiciera uno. Y es por eso, mis amados, que aún hay un juicio sobre la nación de Israel, porque ellos no se arrepintieron. Ahora, aún ellos que siguen esperando a Cristo, pues ellos tristemente están con el deseo de que Cristo venga. Ellos no se dieron cuenta que Cristo ya vino. ¿Y cuál es el problema? Que cuando ellos lo vengan van a llorar, dice Zacarías 12:10, que es algún pasaje que ya vimos. Ahora, vayan más adelantito al capítulo 8, ahí en Mateo, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Mateo 8, versículo 11. Dice lo siguiente. Y os digo que vendrán muchos del oriente, esas son ya palabras de Jesús, y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vean lo que dice aquí en el versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y luego dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿cuál es el problema del pueblo o la nación de Israel, mis amados? Es que ellos desecharon a Cristo cuando vino. Es por eso que dice Juan que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Malas. Y es por eso, mis amados, que ellos están en tinieblas. Es por eso que ellos no podemos llamarlos nuestros hermanos. Si ellos no han conocido de Cristo y no han creído en Él, ellos no son nuestros hermanos. Pero llama mi atención el versículo 12, pongan atención conmigo. Dice, mas los hijos del reino serán echados ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Y luego dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, mis amados, Dios había anunciado al pueblo que Él los iba a juzgar, porque ellos, a pesar de que vieron las señales, los milagros, todo lo que Dios había hecho, habían olvidado de contarle a sus hijos, habían olvidado de platicarle a las descendencias que seguían después de ellos las maravillas que Dios había hecho. Hay un salmo, no sé, ahorita no sé si lo recuerdo mal, es el 79 y dice, no olviden de hablar de las maravillas que Dios hizo. ¿Cuál es el problema de nosotros, mis amados? Que vamos viendo como todo ya normal. Es normal a veces aún hasta abrir la Biblia, leer la Biblia, orar, es normal congregarnos, es normal llamarle a las personas hermanos, pero realmente se nos olvida lo que costó nuestra salvación. ¿Y qué es lo que pasó con la nación de Israel? Que ellos perdieron ese derecho de representar a Dios en la tierra. Y es por eso que Dios, en su soberanía y desde la eternidad, dijo que eso que era para ellos les iba a ser quitado y les iba a dar a un pueblo que iba a dar fruto verdadero. Ahora, no porque nosotros fuéramos buenos, agradables, la realidad es que no había nada bueno en nosotros, pero Dios nos lo dio para mostrar que su voluntad y su soberanía se va a hacer aún y a pesar de nosotros. Entonces, mis amados, nosotros podemos pensar que tenemos, pues como ya hizo Cristo todo, ya nosotros podemos cruzarnos de brazos. Y aún en eso, mis amados, es bueno decir, la realidad es por qué estoy en este estado, por qué de repente se me olvida que mi salvación a Cristo le costó su sangre, toda la ira cayendo sobre Él, pues es porque olvidamos lo que Cristo experimentó. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron desechados y ellos necesitan escuchar el Evangelio para que ellos puedan entender y querer al Evangelio. Ahora, ¿quién va a ser salvo de este pueblo de Israel? Solo aquellos que confiesen a Cristo y que crean en su corazón. ¿Por qué no podemos llamarlos hermanos? Porque ellos no son nuestros hermanos. Esto es importante. Entonces, cuando Cristo viene, mis amados, Juan les anuncia que ellos debían producir frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando Jesús viene, dice esto, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y aún esta imagen, mis amados, hace referencia
a lo que experimentará la gente eternamente en el infierno, un lugar de lloro y crujir de dientes. Mas, sin embargo, aún ellos necesitan el Evangelio. Es por eso, mis amados, que Dios ha sido misericordioso, y no únicamente con nosotros, con ellos sigue siendo misericordioso. De hecho, si leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo pecaba y Dios les decía, vuelvo, ya les advertí, ya les dije, arrepiéntanse y yo los perdono, de pura gracia los amo. Eso es lo mismo, el mismo llamado para nosotros. Y es por eso que ahora podemos no descuidar, dice el autor de los Hebreos, Pablo, probablemente, una salvación tan grande. No debemos descuidar esta salvación, porque ahora tenemos la salvación tan grande que el pueblo de Israel tenía, y a pesar de que, miren, ellos vieron a Jesús hacer milagros, dar de comer, sanar, resucitar, morir en la cruz, resucitar, y a pesar de eso no creyeron. ¿Y cuál fue el problema? Que Dios los endureció y los entregó a sus pasiones más terribles. Ahora, algo también que sucedió, vayan conmigo, regresen un poquito a Mateo capítulo 3, ahí poquito atrásito. Mateo capítulo 3. Ahora, nosotros ya sabemos, porque es algo que el Señor ha estado hablando a mi vida de ayer, algo que me preguntaba Emma del libro de Hechos, que ahora Cristo está sentado, ¿dónde? Como leíamos en Apocalipsis, en su trono. Que nada sucede, nada, hermanos, nada sucede fuera de su voluntad. Aún el que muera un ave, el que uno de nosotros enferme, el que pase cualquier situación, el Señor está sentado en su trono. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él está reinando. Él ya está reinando, Él es rey. Mas cuando Él vino, Él venía a representar perfectamente a su Padre. Vean conmigo Mateo 3. Mateo 3, voy a ver algunos versículos de Mateo. Mateo 3, versículo 17. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, esto es cuando Jesús es bautizado, que decían, este es mi hijo, ¿qué? Amado, en quien tengo, ¿qué? Complacencia. Ahora, mis amados, el que Jesús fuera el hijo amado de Dios es porque Él era el único que iba a representar perfectamente a Dios. No había alguien más fuera de Cristo que representara a Dios de una manera perfecta. De hecho, el Antiguo Testamento, si ahora el Señor nos permite comenzar a leer el Antiguo Testamento entrando el año, veremos que al pueblo de Israel Dios le llamaba como su hijo, como si ellos fueran su hijo, su tesoro, su pueblo. Pero cuando viene Cristo, Él era su hijo amado en el cual tenía, ¿qué? Complacencia. Y ahora nosotros podemos recordar que Cristo representó y vivió perfectamente a la manera en la que el Padre le dijo que viviera, porque Él es Dios. Ahora, dice aquí, vayan más adelantito al capítulo 11, y ahorita voy a decirles por qué les estoy platicando todo esto, mis amados. Capítulo 11, Mateo 11, versículo 20. Vean aquí, 20, vamos a leer desde el 20. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué? Arrepentido. Platicaba con un joven que pasa ahí por la casa, y él me decía que ayer hubo un evento acá en el Mirador y que la gente vomitaba y muchas cosas, muchas barbaridades, que la gente era sanada, y yo les decía, ¿y qué pasa? O sea, la gente puede ser sanada e ir al infierno, y de nada sirve que la gente sea sanada y vomite y haga cosas terribles creyendo que creyeron en Cristo. Ahora, ¿qué pasó aquí en el momento que viene Jesús? Hubo muchos milagros, muchísimos. Es más, si hubiéramos estado que Jesús hubiera estado en ese tiempo, yo creo que empezaríamos a ver un montón de gente enferma, levantándose, muertos, resucitando. ¿Y cuál era el problema? Que este pueblo, vean lo que dice aquí, porque no se habían arrepentido, diciendo, y este es un juicio contra ellos, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos a vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, esto es la segunda venida de Cristo, será más tolerable el castigo. ¿Para qué? Tiro y Sidón, que para vosotras. Vean el versículo 23. Y tú, Capernaum. Capernaum era el lugar, hermanos, donde aún Cristo siempre estaba haciendo ministerio y salía a diferentes lugares, pero era el lugar donde él más regresaba. Se habla de muchos eventos que sucedieron ahí porque él regresaba, ese era como su punto de partida. De ahí salía a diferentes lugares, pero siempre regresaba ahí. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Recuerdan a Sodoma cómo fue destruida por Dios? Por fuego mismo del cielo. ¿Cuál fue el problema? Que si aún en Sodoma el Señor hubiera hecho milagros y el Señor Jesucristo hubiera ido a predicarles, probablemente se hubieran arrepentido y hubieran creído. Ahora, vean el 24. Dice lo siguiente. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, por Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién la reveló? A los niños. Y se nos llama a hacernos como niños en cuestión de malicia, en cuestión de pecado, en cuestión de hacer cosas que sabemos que no agradan al Señor. Pero vean el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Luego dice el 27, todas las cosas me fueron, ¿qué? Entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo, ¿qué? Lo quiera revelar. Entonces tú y yo, el día de hoy estamos aquí convencidos de que no había nada bueno en nosotros, de que estábamos igual que el pueblo en tinieblas, perdidos, vagando, y el Señor tuvo misericordia de nosotros y es por eso que nos salvó. Nos trajo de diferentes vidas tan terribles, en engaño, mentira, adulterio, fornicación, y nos trajo y nos mostró la luz y es por eso que ahora nosotros podemos estar agradecidos día tras día por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué va a suceder con estas ciudades, hermanos, que vieron tantos milagros y vieron tantas señales? Van a tener un juicio terrible. ¿Por qué? Porque vieron al mismo Señor Jesús entre ellos y vieron, mis amados, que aún Jesús decía ser el Hijo de Dios y no creyeron. Hubo rebeldía en su corazón. ¿Qué pasa con las personas a las que les anunciamos? Creo que hay un juicio más grave porque ellos ya saben de lo que les decimos y nos hemos dado cuenta que cuando le anunciamos a las personas lo que está la ira de Dios que está sobre ellos, que si no se arrepienten y se vuelven a Dios, las cosas les pasan terriblemente. Empieza a haber más problemas. ¿Por qué? Porque hay dureza en su corazón. Ahora, Jesús era el único, mis amados, que iba a representar perfectamente al Padre Celestial. Ahora, vayan conmigo a Juan 14, donde está este versículo que comentábamos ahorita, que dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí el Señor Jesús, Juan 14, el Señor Jesús les ha lavado los pies a sus discípulos en el capítulo anterior. Esto es una noche antes de ir a la cruz, quiero que tengamos eso en mente. Y el Señor Jesús les dice que no tengan temor, no se turbe su corazón. Así comienza el capítulo 14. Habla un poco de la negación de Pedro un poco antes, pero él dice, no se preocupen, estén tranquilos. O sea, yo voy a ir, vean lo que dice aquí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y es por eso que nosotros tenemos claro en nuestra mente, por la obra del Espíritu Santo, que sí es un solo Dios, pero son tres personas. Porque aún Jesús, cuando ora al Padre, Él estaba orando a su Padre Celestial. De hecho, el versículo que veíamos es, este es mi Hijo amado, una voz del cielo. No era Jesús diciéndose a Él mismo, sino era el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, hablando de Cristo. Y aquí dice Jesús que si ellos creían en Dios, también creyeran en Él. Ahora, esto es importante, mis amados. La gente puede decir que cree en Dios. Creer en Dios nos salva a las personas. ¿Por qué? Porque en quien debemos creer y confiar es en Cristo. Ahora, aún en esto, mis amados, los discípulos creían en Dios, pero dudaban de que Jesús era el Hijo de Dios y ese era un problema muy grave porque de nada servía todo lo que habían visto. Aún viene a mi mente cuando ellos iban en la barca y Jesús iba acostado y la tempestad estaba terrible y despiertan a Jesús y le dicen, levántate, ¿qué no ves que estamos pereciendo? Y Él les dice, hombres de poca fe, y calma la tempestad, ¿recuerdan? Pero aún al final, al llegar al lugar donde iban, dicen ellos, ¿y quién será este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces aún ellos, a pesar de que veían todo eso, dudaban de que Él era el Hijo de Dios y de que Él era Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? Que podemos decir, bueno, es que Jesús hizo cosas milagrosas, pero yo le pido y creo que a mí no me responde. Bueno, probablemente no nos responde de la manera que queremos, pero de que nos responden lo hace probablemente diciéndonos que no. Pero aún en eso, mis amados, aquí dice que Él iba a ir a preparar un lugar para nosotros. Vean el versículo 2. Dice, voy pues a preparar un lugar para ustedes. No quiere decir que Él lo iba a construir, es un lugar que ya estaba, solamente Él lo hace como una imagen de algo que iba a preparar para los discípulos y para nosotros también. Ahora, es ahí donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vean aquí el versículo 6.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, esto es algo bien importante, mis amados, porque podemos estar buscando también nosotros un camino para acercarnos a Dios en nuestras buenas obras, en hacer cosas que sabemos que son buenas, pero sabemos que es Cristo, lo que veíamos el día miércoles en la casa. Él es el camino vivo que está abierto para que ahora nosotros caminemos por esa senda estrecha. Aún dice el profeta Jeremías, párense aquí, examinen cuál es la senda antigua y vuélvanse a Él y caminen por esa senda. Y aún Jesús dice que Él es el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Ahora, dice aquí en el versículo 9, más adelante, Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Es cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice esto, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Vean esto, el que me ha visto a mí, ¿qué dice aquí? Ha visto al Padre. Jesús no está diciendo, yo soy el Padre. Él está diciendo, bueno, yo soy la imagen visible del Dios invisible, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. En esta semana Emma me compartía algo que había entendido cuando Moisés le dice a Dios que lo quiere ver, y él le dice que se oculte atrás de una roca, ¿recuerdan? Y que solo por una abertura podía ver, y él miró sus espaldas. Y aún el hermano ¿quién era el que compartía esto? Que la roca era pues Cristo, o sea, es a través de Cristo que ahora nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. Y es por eso, mis amados, que Moisés no fue destruido. ¿Y por qué nosotros no somos destruidos? Porque esa roca que nos cubre es Cristo y ahora podemos acercarnos a Dios, aún y a pesar de nuestros pecados, aún y a pesar de que hayamos tenido incredulidad o en mi corazón haya salido soberbia, orgullo, puedo acercarme y decirle, Señor, la realidad es que he vivido haciendo mi voluntad. Probablemente he hecho toda mi voluntad. Y aquí le dice Jesús a ellos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, esto no quiere decir, y creo que hasta un niño lo podría entender, que Jesús es Dios Padre. Jesús está diciendo que Él es la imagen visible. Vayan conmigo a Colosenses 1:15, allá adelante, para entender este pasaje. Entonces, esto es importante, mis amados, porque cuando Jesús vino a la tierra, y en esto quiero que lo tengamos conscientes, aún sabiendo que ahora mismo Cristo está ya sentado en su trono, pero ¿qué pasó con Israel, la nación? El Señor la desechó. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Ahora, ¿quién era el único que iba a representar a Dios en la tierra? Cristo. Él es un representante fiel, Él es su Hijo amado. Colosenses 1:15. Vean lo que dice. Colosenses 1:15 dice aquí, hablando de Cristo, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Y este versículo es bien claro. Jesús es la imagen, es el icono, es la palabra que se usa ahí, del Dios que no tiene cuerpo, el Dios es invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, mis amados, Jesús, que venía a representar al Padre totalmente, porque Él venía a hacer la voluntad del Padre. Es como si un rey enviara a su hijo a hacer ciertas cosas y le anotara a su hijo, ok, hijo, tienes que ir a la piedad, es un ejemplo, ¿verdad? Que el rey de Inglaterra viniera y tienes que ir y tienes que hacer esto y esto y esto, y el hijo viniera y lo hiciera. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Él vino a reflejar completamente quién era Dios, porque es la manera en la que Dios se manifestó a nosotros, pero aquí dice que Cristo es la imagen visible ¿de quién? Del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y es esta realidad, mis amados, que Él es Dios y que Él es la imagen perfecta de Dios. Creo que aún en nuestra cabeza queda corto porque podemos decir, bueno, yo sé que Jesús es Dios, pero a veces tenemos a Dios Padre como un poco más importante y más poderoso que Dios Hijo, pero son iguales. O sea, aún Dios Hijo podría tronar los dedos porque Él tiene un cuerpo y destruir toda la tierra y mandarnos al infierno a todos y Él sería justo en lo que hace. Pero sabemos, mis amados, que Él venía a dar una imagen perfecta de Dios. ¿De quién era Dios? Aún me asombra cuando los discípulos le hacen tantas preguntas a Jesús, o los fariseos o los religiosos, y aún la manera de Jesús de contestar, o sea, no los destruye, sino nada más Jesús les contesta de otra manera a veces, o les dice cosas que ellos no sabían, pero aún en eso vemos la misericordia de Dios, su amor, su perdón, su justicia, y aún, mis amados,
cuando el Señor Jesús les dice sepulcros blanqueados, y aún el propósito de llamarles la atención es para que se vuelvan a Él. Entonces, número uno, vemos que aunque Israel debía representar a Dios en la tierra, no pudo, y ahora, ¿qué iba a hacer Dios? Y Dios desechó a su pueblo Israel, porque no lo representaron bien. ¿Qué pasó después? Jesús era el único que podía representar dignamente. Ahora, nosotros como iglesia, mis amados, como parte del reino de Dios, porque es lo que quiero que veamos un poco, eh, un reino, mis amados, que veíamos hace 2 semanas, un reino tiene un rey. La pregunta para nosotros en esta tarde, y es para que nos autoexaminemos, ¿realmente estamos representando? Pongamos eso en nuestra cabeza. ¿Estoy representando a quien es rey, a quien es mi rey? O sea, ¿realmente estoy representando a Cristo en mi hogar, en mi familia, con mi esposo, mi esposa, en mi trabajo, con los vecinos, cuando salgo a otro lugar? O sea, soy alguien que estoy llamado a representar a ese rey que me ha dejado aquí en la tierra para reflejarlo a él, su amor, su perdón, amar a sus enemigos. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, vean cómo, mis amados, regresen conmigo a Mateo 4. Mateo 4. Perdón que los traigo de un pasaje a otro, pero quiero que hilemos algo para llegar a por qué la iglesia actualmente, mis amados, debe ver a Cristo como su rey. Porque uno de los problemas, mis amados, es que la iglesia está aquí para representar a Jesús en la tierra. Es por eso que aún Pablo dice que aún él padecía parte de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a padecer. De hecho, la iglesia no está llamada a no padecer o a no sufrir, porque somos parte del cuerpo y Él es nuestra cabeza. Entonces, al ser parte del cuerpo, pues vamos a padecer un poco de tiempo hasta que Cristo regrese. Ahora, vean lo que dice Mateo 4:17. Mateo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice ahí? Se ha acercado. Vayan adelantito al capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. No dice los pobres que no tienen dinero, no dice los pobres que están en pobreza extrema, no. Los pobres en espíritu es aquel que realmente dice, Señor, necesito que me llenes, necesito de tu gracia, necesito que tu Espíritu Santo me ayude a comprender cuánta necesidad tengo de Cristo. Eso es un pobre en espíritu, porque a veces creo que sentimos pobreza de lo que la demás gente también siente pobreza. La gente dice, bueno, yo no traigo un teléfono como el de él y yo soy más pobre, y la gente empieza a compararse, pero lo que se refiere aquí, un pobre en espíritu es alguien, mis amados, que realmente vea su escasez. Es como si fuéramos esa tierra árida en el desierto que necesita agua, y esa pobreza es la que el Señor quiere que veamos, que dependamos de Él. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Vean la respuesta que da Jesús, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de qué? De los cielos. Ahora, vayan ahí al capítulo 18. Mateo 18, ahí mismo en Mateo. Mateo 18. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, salud, vean esta pregunta, salud, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, los discípulos en su pecado y en su negligencia, oye, ¿quién es el más importante? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, quiero que recordemos cómo era nuestra infancia. Cuando éramos pequeñitos, no entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. Ahora, el reino ya está entre ustedes. El reino de Dios ya se ha acercado. De los pobres en espíritus, ese es el reino de los cielos. Pero si ustedes, aunque tengas 87 años, 50, 60, 35, no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ahora, mis amados, Dios en su eternidad, porque Dios no tiene principio y tiene fin, hermanos, ya había establecido un reino, hermanos, y no era un reino de una ciudad, como los israelitas creían, es que ese es el reino que Dios tiene, no, mis amados, sino como
ese reino, mis amados, era únicamente, escuchen esto, para personas como nosotros, pecadores, que se arrepintieran, que eran pobres en espíritus y que eran humildes como niños. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Y ese es el llamado que le hace al vecino de allá, aunque sea de mucho dinero, que si no se vuelve como un niño y no reconoce su miseria, su pobreza que tiene. He estado leyendo algunos testimonios de personas que dicen que tenían dinero, tenían fama, tenían todo, pero al no tener a Cristo se sentían secos. Llegaban a su casa y sentían como que no, aunque tenían la casa más grande, más lujosa, todos sirvientes y todos, ellos se sentían vacíos. Esa es la pobreza que quiere el Señor que sintamos y que día tras día despertemos con esa sed de Él, de conocerle y de decir, Señor, la realidad es que tengo sed de ti. O sea, no tengo sed de agua, tal vez tome agua, pero mi mayor necesidad y mi mayor sed, mi mayor pobreza es para que reconozca a Cristo. Y que abramos la Biblia como si fuera la primera vez. ¿Recuerdan? Y este pasaje lo estudiaremos, cuando dice el profeta Isaías que debemos, él mirará a aquel a que es pobre y que tiembla ante su palabra. Pobre en espíritu y tiembla ante su palabra. Ahora, mis amados, este reino, que ahora sabemos que Cristo ya está sentado en su reino, como un rey en su trono, mis amados, este reino únicamente es para este tipo de personas que se arrepienten, número uno, que se vuelven a Dios, pues que dan la espalda al pecado y corren a la cruz, hermanos, y que reconocen que son pobres en espíritu. Porque creo que podemos ser soberbios. ¿Y qué es ser soberbio? La realidad de ser soberbio es decir, bueno, creo que no me hace falta nada. Creo que es la iglesia en la Odisea, la última, que dice que tú dices que de nada tienes necesidad. Y le dice el Señor Jesús, ¿no te das cuenta? Eres un pobre, miserable, estás ciego, estás desnudo. Y la iglesia que creía, una vez platicamos con Emma de esto, la iglesia creía que ellos tenían buena ropa, tenían una fábrica en la cual se hacía como una, ¿cómo se dice? De ojos, como una clínica para los ojos. La gente iba a ese lugar para curarse de sus ojos. Tenían colirio muy puro para curarse y ellos usaban ropa muy, muy fina. Y el Señor les dice, ¿no saben que ustedes son pobres, miserables, están ciegos? Necesito que se vistan de Cristo, de mí, pues, dice Jesús. Ahora, mis amados, cuando no vemos nuestra pobreza y nuestras carencias y nuestra necesidad de Cristo, empieza a haber autosuficiencia en nosotros. ¿Qué es la autosuficiencia? Creer que no necesitamos de Él. Voy a poner un ejemplo con mi hermano que trabajaba en la luz. Que yo dijera, bueno, me desconecto de la luz de allá y ahora yo voy a hacer mi propia luz. Creo que ahora por los paneles solares y eso sí, probablemente se puede hacer un poco de luz, pero va a haber algún momento que esté nublado, que no salga el sol un tiempo y va a haber problemas. Y cuando uno es autosuficiente, mis amados, se quiere hacer las cosas a su manera y no en el Señor. Entonces el Señor quiere que no seamos autosuficientes, hermanos, sino que seamos pobres en qué? En espíritu, humildes como niños. Que veamos, recuerden, cuánta necesidad teníamos de pedirle a nuestro papá cuando éramos pequeños, aún que nos diera de comer o que nos llevara al baño. Ahora, aún en eso, mis amados, Él quiere que dependamos de Él todo el tiempo. Él es nuestro rey, estamos representándolo aquí en la tierra. Y que no nos suceda lo que le pasó a Israel, que por andar creyendo que podían ir tras otros dioses, hermanos, ellos le dieron la espalda a Dios. Así que, hermanos, tengamos cuidado de eso. Ahora, uno más, hermanos, regresen a Mateo 5, pero ahora al versículo 48, hermanos. Mateo 5, 48. Ahora, el que Juan, mis amados, nos muestre a Jesús sentado en su trono y que todo el poder, todo el reino, toda la gloria, Él la merece, hermanos, es aún el mismo que Isaías ve en Isaías 6, cuando dice, ay de mí que soy, ¿qué? Hombre muerto. ¿Se acuerdan? Y creo que así día tras día deberíamos decir, Señor, yo merecía morir, merecía, en el momento que hice tal cosa, merecía haber ido al infierno y tú tuviste misericordia de mí. Ahora, mis amados, entonces este reino no es un reino de una ciudad o de un grupo de ciudades, hermanos, es un reino espiritual, vaya. Ahora, vean lo que dice Mateo 5, 48. Dice aquí, sed pues vosotros, ¿qué? Maduros, perfectos. ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos, ¿cómo es? Perfecto. ¿En dónde encuentro esa perfección? Únicamente en Cristo, pero ahora en Cristo se me llama a ser perfecto. A ser y a seguir y a poner
en práctica lo que Él ya me dijo que hiciera. De hecho, dice Jesús que todo aquel que le sigue no andará en tinieblas y que todo aquel que le sigue puede guardar sus mandamientos. Entonces, ¿quién es únicamente aquel que va a estar representando al Señor en la tierra? Solo aquel que esté poniendo en práctica lo que el Señor Jesús hizo. Mis amados, ah, los ciudadanos de este reino, mis amados, ah, son comparados con aquellos que imitan a Cristo, que imitan a su Rey. Nuevamente, aún en la aflicción, en los problemas, en la muerte, en el momento que crucemos aún dice el Salmo 23, que aunque estemos en valle de ¿qué? De sombra o de muerte, ¿qué dice ahí? No temeremos. Tengo un rey, mi rey no es Satanás. Aunque yo esté en aflicción y en dificultades, tengo un rey que está sentado en su trono. Y eso es lo que el Señor quiere que recordemos. Ahora, vayan allá adelantito a Romanos 8. Romanos 8. Más adelante, mucho más adelante. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Entonces, mis amados, el que nosotros tengamos un rey, que es Cristo Jesús, eso nos da una esperanza segura. Que aunque como cantábamos, si me acecha Satanás y aun si desmayo en mi interior, en silencio esperaré, porque Él es un rey perfecto, hermanos. Tal vez aquí en México no es muy normal que se hable de un rey, es más normal tal vez en ese tiempo. Y aún una vez, no sé si ustedes estaban, pero le compartí a Emma un poco de algo que aprendí, porque cuando un rey, mis amados, cuando un rey era puesto para cuidar a un pueblo, hermanos, el rey le pedía al pueblo que lo amaran. Entonces, él les decía a su pueblo, oigan, yo les voy a dar de comer, los voy a cuidar, cuando venga una guerra, una peste, cuando venga, yo los voy a cuidar. Entonces, el rey les pedía al pueblo que lo amaran. Y es por eso que cuando el pueblo sale de Israel, Dios les dice, yo soy el que los sacó de la tierra de Egipto. O sea, y recuerdan cuando se le acercan a Jesús y le preguntan que cuáles son los dos mandamientos más importantes. Y Jesús recuerdan cuál dijo, amen a Dios y amen a su prójimo. ¿Por qué? Por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que nosotros dejamos de ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, nos rescató de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Y todo eso para qué? Para que ahora le sirvamos y le amemos. Ahora, vean lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, aquí podemos ver, hermanos, que Dios nos conocía antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo estuviéramos aquí. Él ya tenía un plan de salvación. También los predestinó. Vean lo que dice aquí. Para que fueran hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. El propósito nuevamente, estar aquí en la tierra, es para representar a ese rey que estamos representando. Pero también, mis amados, es para hacer a la imagen de Cristo. Es por eso que aún tú y yo podríamos decir, bueno, creo que la estoy pasando muy mal, Señor, ya mejor quítame la vida. Pero si el Señor no ha terminado la obra que empezó en mí, Él va a quitarme la vida hasta que Él haya determinado que yo ya soy más parecido a Cristo. Tal vez más paciente, más amoroso, un poco más a la imagen de su Hijo. Y en ese momento el Señor va a obrar para bien. Aún el morir será ganancia, como decía Pablo. Ahora, es importante, mis amados, que nosotros entendamos. Vayan a Colosenses 3, por favor, conmigo, allá adelantito. Colosenses 3. Versículo 8. Colosenses 3, 8. Dice el 5, hagan pues morir lo terrenal. Y habla de pecados, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Vean esto, la avaricia es idolatría. Puedo decir, bueno, yo no tengo ídolos, pero aún el amor al dinero es avaricia. Y la avaricia es idolatría, es como mi ídolo, pues. ¿Y qué debo hacer? Morir. ¿Cómo? Llevándolo a la cruz, sabiendo que Cristo ya llevó eso en la cruz. Vean lo que dice el versículo 9. No mintáis, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado de ¿qué? Del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque vean el versículo 12.
¿Qué dice ahí? Vestíos pues como escogidos ¿de quién? De Dios. ¿Cómo nos debemos vestir? De Cristo. ¿Y cómo se vistió Cristo? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros. Esa es la manera en la que ahora debería vestirme. Es como cuando llego sucio y me quito mi ropa, me meto a bañar y me visto con ropa limpia. Esa es ahora mi vestimenta. Y si la Biblia dice, mis amados, que ahora nuevamente tenemos un rey que está sentado en su trono y que Cristo está gobernando y que ahora yo soy su esclavo y Él es mi rey, pues el Señor me llama a hacer lo que está escrito aquí. O sea, no hay algo nuevo, mis amados. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros olvidamos que nuestra ciudadanía está en el cielo, que tenemos un rey. Ahora, mis amados, este reino al cual Jesús se refería o aún eh, otros pasajes, hermanos, es un reino, hermanos, que aún el Señor Jesús dijo que habrá diversas personas que van a ser impostores, hermanos. Habrá personas, miren, vayan conmigo a Mateo 7, regresen a Mateo 7, perdón que los traiga de un lugar a otro, pero es para que nos quede claro esto. Ahora, si Cristo está sentado en su trono, hermanos, quiero que hagamos memoria del momento que conocimos a Cristo al día de hoy. Aún las cosas que hemos hecho mal y que no las hemos hecho para nuestro Rey, el Señor quiere que las llevemos a Él y que podamos empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque aún en esto, mis amados, nos daremos cuenta que aún el Señor Jesús predijo, hermanos, que habría personas que no serán de su reino. Vean Mateo 7, 21. No todo el que me dice, ¿qué? No todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, estas personas ven a Jesús como su Señor y le dicen Señor, pero vean lo que dice aquí, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno puede decir, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, nuestra santificación, ser a la imagen de Cristo, hacer lo que Él me llama a hacer, ser un discípulo, alguien que lo siga, alguien que lo imite, alguien que perdone, alguien que se vista del nuevo hombre o mujeres de una vestimenta nueva, como así, quiero que pongan en mente esto, como cuando se ponen un vestido, que dicen, este vestido es para la boda de tal persona. Bueno, que día tras día recordamos que ahora estamos vestidos de Cristo y que estamos reflejándolo a Él. Y ahora vean lo que dice aquí, versículo 22. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé que nunca os conocí. Apartados de mí, ¿qué? ¿Hacedores de qué? De maldad. Serán personas que creían que Jesús era su Señor, pero nunca hicieron la voluntad de su Señor. Hicieron su voluntad y en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, profetizaron, llevaron comida a las personas, tantas cosas, pero no eran verdaderamente con un corazón pobre y humilde de espíritu. Y aún en esto, mis amados, estamos llamados a nosotros a entender que el Señor quiere que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Aún hay un pasaje en Mateo 24, si quieren no lo busquen. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y muchos se engañarán. Y aún dice que todo esto va a ser el principio de dolores, nos van a entregar, va a haber muchos falsos profetas, se va a multiplicar la maldad, pero dice aquí, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, aún, mis amados, el Señor Jesús dijo, o predijo, o sí, ¿verdad? Predijo que iba a haber muchas personas que iban a ser impostoras, que no son verdaderos, no son de su reino de verdad. Dirán que sí. Ellos dirán, bueno, es que nosotros venimos a sacar demonios. Y viene a mi mente en la parte de Hechos, ahorita no recuerdo el capítulo, pero que decía alguien, bueno, que quería sacar demonios y los demonios le dijeron, bueno, a Pablo y a Jesús sí conocemos, pero ¿tú quién eres? ¿Se imaginan? Que el Señor Jesús nos dijera, ¿y tú quién eres? No, pues es que yo iba a la iglesia, yo me sentaba, yo abría mi Biblia. Es más, yo puedo decir, no, yo le prediqué 10 veces a las personas. El Señor puede decir, no te conozco. Si realmente no había un arrepentimiento genuino en mi corazón. Y aún en esto, mis amados, es importante que el Señor nos ayude a entender que ser parte de su reino es algo que ya está. Ya comenzó en la primera venida, va a terminar cuando Él venga. El cielo bajará a la tierra, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, ya no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá dolor.
no habrá llanto, todo será mejor de lo que imaginamos, hermanos. ¿Cuándo sucederá eso? Hasta que Cristo venga. Antes va a haber aflicción, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, pero cuando esto termine, mis amados, y Cristo regrese, creo que nos daremos cuenta de todo lo que no hicimos, y aún por eso creo que podremos lamentarnos porque no hicimos tal vez su voluntad. Así que, hermanos, vayan conmigo a Mateo 25. Mateo 25. Ahora, mis amados, si Cristo está en su trono y Él está sentado, ¿por qué le llamamos Señor, Señor y no hacemos lo que Él dice? Yo quiero que cada quien examine qué me ha dicho el Señor a mí, porque el Señor es alguien particular. Él de manera particular nos pone cosas que debemos hacer. Vean lo que dice Mateo 25, versículo 44. Y no quiero que lo veamos como una carga, mis amados. Dice el versículo 44. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Estos son personas que sabían que tenían que hacer cosas y no las hicieron. ¿Irán estos a dónde? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. ¿Y quiénes son justos? Pecadores, pero que día tras día estábamos queriendo hacer la voluntad del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quieres que vaya y le lleve el evangelio a mi tía que no le hablo por cierta situación? ¿Quieres que le lleve al hospital algo de comida? Y estos, hermanos, son cosas que son prácticas. Poquito antes, hermanos, dice el Señor Jesús que Él va a poner a las ovejas a su izquierda, a la derecha, y a los cabritos a la izquierda. Vean, voy a regresar poquito antes. Versículo 34. Entonces el rey, ¿quién es? Jesús, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Vean el 35, porque tuve hambre y ¿qué hicieron? Me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Pecadores como nosotros, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Ven el 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el 40. Y respondiendo el rey, Jesús, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, ¿qué dice ahí? A mí me lo hicisteis. Entonces el Señor Jesús va a dar recompensa de lo que vimos, que había una necesidad y le hicimos. No porque, Señor, el día de hoy ya le di un pan a este niño, ¿no? El día de mañana, pues le voy a dar otro pan para que... No, no es así, hermano, sino porque vimos que había necesidades y las fuimos haciendo y le dimos, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? No me di cuenta cuándo lo hice. Mas habrá otros que leíamos al final, que ellos vieron necesidades. ¿Por qué lo hicieron? No lo hicieron porque no eran parte de su reino. Ellos creían que eran de su reino y ellos estaban ciegos a las necesidades. Ahora, sabemos, mis amados, nadie se va a salvar por buenas obras, nadie. Nos salvamos por Cristo, pero el creer en Cristo y el tener un rey sentado en su trono, regresen a Apocalipsis 5, hermanos, nos hace hacer buenas obras. O sea, el que ahora estemos en Cristo, día tras día, hermanos, va a haber luchas con el pecado, va a haber incertidumbre, temor, va a haber momentos en los que experimentemos soledad. Aún Pablo dice, bueno, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo, Él no me desamparó. Todos se fueron, unos se fueron amando más este mundo, pero el Señor estuvo conmigo. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo quiere que lo veamos a Él como nuestro Rey, hermanos. Este es como una aplicación. Y que como Rey, hermanos, yo como esposo, o ustedes mujeres como esposas, o como padres, o como abuelos, o ahora como hermanos en Cristo, hagamos lo que hagamos realmente para el Señor, como si lo estuviéramos haciendo para Él. Y es por eso que dice Juan aquí, mis amados, en el capítulo 5, que es donde empezábamos, en el versículo... lean desde el versículo 12 conmigo, que decían desde el 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, ¿cuál era? Millones de millones. ¿Se imaginan
todo este montón de gente que reconoció su miseria y su pecado, que iba camino al infierno, pero que creyó en Cristo, millones de millones. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿qué? Sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con esta nación, hermanos? Cuando Jesús vino, hermanos, ellos fueron desechados. ¿Por qué? Por su dureza de su corazón, su falso arrepentimiento, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo, hermanos? Vino a representar al Padre en la tierra. ¿Y qué nos manda a hacer a nosotros? A representarlo dignamente. Ahora, mis amados, y esto es importante porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Y es también importante, hermanos, que entendamos que este reino, hermanos, es para personas que se arrepientan de su pecado, hermanos, que reconozcan que son pobres y humildes de espíritu, hermanos. Y que podamos entender también, hermanos, que los ciudadanos de este reino, que ahora somos nosotros, hermanos, eh, fuimos comprados en la cruz, hermanos. Y ahora podemos unirnos a Él, mis amados, para poder representar a Dios en la tierra. Ese es el propósito, hermanos. Así que, hermanos, el Señor Jesús está sentado en el trono. La pregunta para nosotros, los que estamos aquí en esta tarde o en esta noche ya, es si realmente vemos a Cristo que está sentado en su trono, hermanos, y que toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder es para Él. Que todo lo que tenemos y todo lo que nos ha dado le pertenece a Él. Todo, hermanos. Es más, aún nuestra vida, aún las fuerzas que tenemos, aún la economía, aún todo lo que tenemos es para Él. ¿Cómo el Señor quiere que eso que nos dio, aún las pocas fuerzas o muchas que nos haya dado, nos van a servir para seguir reflejándolo a Él? Hermanos, es importante que nos preguntemos si realmente en nuestro corazón ha habido un arrepentimiento, hermanos, y hemos reconocido nuestra pobreza espiritual, hermanos. Eh, realmente, ahora, si estamos en Cristo, ahora somos ciudadanos de un nuevo reino, hermanos, y el Señor quiere que vivamos como esos ciudadanos de ese verdadero reino, hermanos. Eh, y es importante también que examinemos, hermanos, ¿por qué no estamos haciendo lo que Él nos dice hacer? Si Él es mi rey, si yo digo, realmente Jesús es mi rey, ¿por qué no hago su voluntad? Él ya me dijo qué hacer. ¿Cuál es el problema? El peso, dice el autor de los Hebreos, el peso y el pecado. No siempre es pecado, pero hay peso que nos estorba, que debemos quitar para hacer su voluntad. ¿Qué cosa me está estorbando? Que llevo cargada, como recuerdan el progreso del peregrino que lleva su mochila. Y eso le impedía, él caminaba, pero era una carga pesada hasta que el Señor le quita la carga y ahora él se siente libre y él sabe que va camino a la ciudad celestial. Así que hermanos, el Señor nos llama a que hagamos un conciencia que Cristo está sentado en su trono, hermanos. Y esto debería ser un ánimo a nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo está sentado en su trono, hermanos, no hay nada fuera de su control. Nada. Nada, necesitamos ver a Cristo, mis amados, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos, haciendo las cosas que Él nos manda hacer, sabiendo que nuestra recompensa está en el cielo, no está aquí en la tierra. ¿Sí? Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, en esta tarde quiero pedirte que nos perdones si